Buenos días. Ahora sí, promesas y bendiciones, iglesia. Qué bendición poder estar con ustedes hoy. Y hoy creemos que Dios nos tiene una gran bendición y que todo lo que hagamos hoy es para darle la gloria a Él. Bendecimos a cada persona, a cada miembro de nuestra iglesia, promesas y bendiciones en las naciones, en Colombia, en Estados Unidos, en Paraguay, en Bolivia, en México, en España. Creemos y seguimos creyendo que Dios tiene cosas grandes para nuestras vidas. Hoy el Señor me tiene muy inquieto con algo que necesitamos confirmar muy bien debido a lo que Él tiene para nosotros y que Él es el que hace todo lo que Él quiere y de la forma como Él quiere. Por eso hoy quiero decirles que nuestra iglesia Promesas y Bendiciones quiere hablarles de las bendiciones de la fe. ¿Por qué? Cuando el Señor me dio este tema, las bendiciones de la fe, me decía, la fe no es creer que yo lo pueda hacer, Él, Dios. Es creer que Él ya lo hizo o que ya lo ha hecho. Y si nosotros nos vamos a la escritura, en Hebreos capítulo 11, versículo 6, allí nos dice que en realidad sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces vemos este asunto que es en el Nuevo Testamento, la cuestión de la fe es una realidad vital. Nuestra iglesia Promesas y Bendiciones es una iglesia de fe. Es una iglesia que tiene el tema más importante que pueda encarar en todas nuestras reuniones. Por eso, en realidad, la palabra nos dice y nos apoya que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces la fe que nosotros tenemos que manifestar es decir que el poder más grande en el universo, que es el poder que el Espíritu Santo trae a nosotros y que es el medio por el cual este poder de Dios se desata en toda experiencia humana. Es el poder por el cual venimos a la nueva vida en Cristo y que Él nos permite ejercitar en esta vida mientras estemos aquí en la tierra. Pero tenemos que darnos cuenta que ninguno de nosotros cuenta con los medios para conocer las demandas de Dios o cumplir la obra en el reino de Dios. Entonces, iglesia, Promesas y Bendiciones, nosotros necesitamos un don sobrenatural y ese don se llama y la bendita y hermosa fe. Entonces, si me pregunta a cualquiera de nosotros, ¿la fe qué significa? Es la confianza inalterable y absoluta en Dios y en su bendita y hermosa palabra. Por eso nuestra experiencia cristiana debe ser de una fe única, desde el principio hasta el fin. Por lo tanto, a nosotros nos incumbe comprender lo que significa la fe. Entonces, amada iglesia, cuando nosotros miramos Hebreos capítulo 11, versículo 1, ¿qué nos dice allí? Es una tremenda, pero un tremendo pedazote de la fe, de la promesa, perdón. Y mire lo que dice Hebreos 11:1. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Muchas personas han interpretado la fe como un simple creer en Dios por algo. Sin embargo, tenemos que tener claro que la fe es más que eso, iglesia. La fe es el canal que trae el poder y la capacidad de Dios para ponerla a nuestra disposición. De hecho, a través de la fe es posible para nosotros hacer lo que Dios puede hacer. ¿Qué acabé de decir? Que a través de la fe es posible para nosotros hacer lo que Dios puede hacer. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si vamos a estar dispuestos a creer en Dios por algo, entonces la fe es un tema muy poderoso, muy profundo, que incluye dimensiones que debemos tomar en consideración. Para entender esto, lo que es la fe,
tenemos que entender su amplitud y profundidad, porque la fe está incluyendo mucho y necesita de mucha comprensión para poderla aplicar. Entonces, quiero manifestarles algo. Ahora, la fe es gracia. ¿Por qué? En el libro de Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9 dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante ¿qué? La fe. Eso que procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Entonces aquí hay algo muy hermoso. La verdad fundamental de una persona de fe es la buena relación que tiene con su papá, con nuestro Padre, con el poder del Espíritu Santo de Cristo. Nosotros debemos entender que somos muy pequeños y que la grandeza de nuestro Padre, por el poder de su Espíritu Santo, nos mantiene una íntima pero reverente relación con Él, y que a través de la fe entraremos en una relación de gracia. Por eso, mis amados, en esta mañana hay algo muy importante. ¿Qué es el título de nuestro mensaje? Las bendiciones de la fe. La fe trae la gracia de Dios. Mucha atención. La fe trae la gracia de Dios a una realidad en tu experiencia, en nuestra experiencia. Se podría decir que la fe es el canal por donde está fluyendo la gracia de nuestro Dios, de nuestro poderoso Espíritu Santo. Fe no es nombrarla y confesarla, no es un esfuerzo o una actitud mental en los problemas que tengamos. Ninguno de nosotros tiene la habilidad o la fortaleza para poner su confianza en Dios. La fe está en nosotros. ¿Por qué? Porque tú y yo somos hijos de Dios. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acercarnos con humildad ante Él, a quien nada le quedó imposible, porque para eso es que Él nos dice: el que no tiene fe es imposible que le agrade a Dios. Romanos 17. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír. ¿Y el oír por qué? Por la palabra de Dios. Amén. Entonces, lo que importa es lo que crees o en quién crees. ¿Qué es lo que interesa aquí? ¿Es lo que crees o en quién crees? ¿Por qué? Porque la fe no se basa en una buena idea de alguna experiencia emocional que podamos tener, ¿sí? Que podamos tener. ¿Por qué? Ella se basa en la obra de la palabra de Dios que declaró en Cristo Jesús. Porque Dios nos ha establecido su verdad en las buenas nuevas de Jesucristo y en su palabra. Esta verdad nos está permitiendo entender que nosotros tenemos que vivir una vida de fe. Porque la fe viene en respuesta a la palabra de Dios. Y entonces, como viene en respuesta a la palabra de Dios, tiene que entrar en nuestras vidas bajo el poder activo del Espíritu Santo. Por eso la fe y el racionalismo no van juntos. ¿Por qué? Porque podemos creer en Dios, pero eso no es suficiente. Santiago 2:19 nos lo dice. También necesitamos creer en la verdad que Dios ha revelado y vivir en la bondad de ella. 1 Corintios 16:13. La verdad es que la fe es la naturaleza de Dios. ¿Por qué? Porque Él creó el universo por la fe. Hebreos 11:3. La persona que ha nacido por el Espíritu de Dios ha recibido el potencial de la naturaleza de Dios por su gracia. Romanos 1:17. Eso es hermoso. Es muy hermoso. Entonces, la fe es un don también. ¿Por qué? Porque 1 Corintios capítulo 12 versículo 9 dice: a otro fe por el mismo Espíritu. Es la parte final de ese versículo. Cualquier persona de fe sabe que es un don. La fe viene de Dios. Le explico de nuevo y le estoy diciendo y se lo estoy multiplicando. Lo único que podemos hacer es eliminar de nuestras vidas tanto lo opuesto a la fe. Por ejemplo, ¿qué es lo opuesto a la fe? El pecado, que lo sabemos.
la incredulidad, que lo sabemos, la vanidad, el orgullo y el temor, y etcétera, etcétera. De hecho, la fe es casi un insulto a nuestra carne. ¿Por qué? Porque especialmente a nuestras mentes humanas, porque nos hace depender de Dios como niños. El don de fe nos da la capacidad y ese tremendo potencial que no pertenece a nuestra naturaleza humana. Demanda que dejemos a un lado nuestros propios planes y esfuerzos y nos entreguemos a nuestro Padre Celestial, de manera que podamos darnos la gracia que nos capacite en estos tiempos de necesidad. Quiero decirles que la fe es poder. ¿Y por qué es poder? Hechos 3:16 dice: por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, lo ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Entonces la fe es una invitación de Dios para vivir una vida de niveles desafiantes. De hecho, en un sentido, la fe es un experimento en Dios. Si Él no está aquí, no va a funcionar. Desde el nivel humano hay un elemento de riesgo en la vida de fe. Aquellos que viven una vida de fe pronto aprenden a conocer lo que es y lo que no es. Entonces, lo que no es de Dios. La fe nos prepara para vivir una vida a través de la cual el poder de Dios pueda fluir. Siempre que usted escuche de fe en la palabra, algo poderoso está sucediendo. Hebreos 11 del 1 al 40. De hecho, nada es imposible para la persona que verdaderamente tenga fe en Dios y aprenda a creer activamente que aquel se le ha revelado, como lo dice en Juan 14, 12 al 14. Entonces tengo que llevarlos a esta parte. La fe es victoria. Sí, mis amada iglesia. Primera de Juan 5:4. ¿Por qué quedó escrita esta promesa? Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué hace? Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, mis amados, los hombres y las mujeres de fe saben cómo vencer al sistema del mundo y se oponen a los enemigos del reino de Dios. La fe no solo nos prepara a creer en la palabra de Dios, sino también a actuar en obediencia a ella. Yo estoy sorprendido. Anoche tuvimos una reunión de pastores, duramos hasta tarde de la noche acá en Atlanta, en vivo, fuimos físicamente. Y estos pastores nos contaron un poco de cosas que pasaron en lugares en donde los ungieron para que fueran pastores. Pero les dijeron como cuando alguien abre ¿cómo se llama? Un potrero donde hay un rebaño y le abren la puerta de ese potrero y salgan y vayan y hagan algo, lo que puedan hacer. Y ellos decían: nosotros al día de hoy no sabemos qué hacer y somos pastores, somos ungidos. Y yo digo: wow, bendito Dios, que Dios ha tomado nuestra iglesia Promesas y Bendiciones y la está dirigiendo con un poder sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso quiero decirles esto: la fe y la palabra de Dios, ellos dos o ellas dos son dos poderes muy poderosos. Si usted tiene la fe y está con la palabra de Dios, no tienes que pensar en nada más. Tiene dos poderosos poderes. ¿Por qué? Porque la fe y la palabra de Dios van juntas de la mano. Porque la palabra de Dios es que el agente de la fe. Entonces ahí lo dice en Romanos 10:17. Porque la palabra de Dios la han intentado destruir. Ella es indestructible. Se levanta el gobierno que quiera decir que no es prohibida leer la Biblia, nunca la podrán destruir. Porque es la parte de nuestro papá, de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro poderoso Espíritu Santo. En Juan 1, capítulo 1, 2 lo dice: nadie puede quitar su poder. Por eso, cuando usted tiene la fe y la palabra de Dios, está cargando dos poderes, pero promesas de poder tremendo. Por eso la fe no es buena idea ponerla en una práctica
como que yo voy a ver si creo. No, porque la palabra de Dios dice que porque la fe verdadera está dependiendo de la palabra de Dios. Isaías 55, 10, 11. Entonces el hecho emocionante de todo esto que le estoy hablando de las bendiciones de la fe es que confieses que la fe es que Dios es un Dios que te quiere comunicar su fe, que Él siempre tiene algo que decirte en cada situación, y que si tú tomas tiempo para oírle y lo escuchas, lo que Él tiene que decirte, vas a verlo con la palabra, con la fe que Él está implantando en ti. Amén. No podremos vivir en una fe verdadera hasta que usted no escuche la palabra de Dios. Sí. Si usted no tiene comunión con la palabra de Dios, no hables de fe porque usted no sabe lo que está diciendo la palabra. Le estoy diciendo, son dos poderes tremendos. Y si usted no estás escuchando la palabra de Dios y no estás mirando la palabra de Dios en la situación en que tú te encuentres, no vas a ver la bendición. Esta palabra que estoy entregando hoy demanda fe y demanda dependencia de cada uno de nosotros. Es posible que los hechos no estén claros y que tampoco sea obvio cómo se va a llevar a cabo la fe en el momento que usted se acuerda del versículo, se acuerda del acto, se acuerda que es de Él y que se la está entregando. Pero usted no sabe esto, pero la fe sí sabe, pero la fe sabe, pero la fe lo tiene claro, porque viene de Él. Es una comprensión interna en la cual Él te dice los temas, la convicción con mi espíritu te hará un resultado de seguridad. Hebreos 11:1. Entonces esta es un área donde todo hombre debe entender que no puede cometer errores emocionalmente de un raciocinio en lo cual no está el poder de Dios, porque por nuestros deseos, por nuestras ambiciones humanas queremos tomar el control y entonces queremos enfatizar la revelación espiritual cuando en realidad no la tenemos. Yo se lo decía anoche a estos pastores. Ellos quieren hacer algo en agosto, a mitad de agosto. Y yo les decía, ustedes no están entendiendo esto. A ustedes los ungieron y ustedes están haciendo lo mismo que están haciendo los de Puerto Rico, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, San Salvador, México, colombianos, venezolanos. Pero no están entendiendo lo que la fe sabe que se tiene que hacer si usted entiende cómo es la claridad para llevarla a cabo esa fe en el momento que Él quiere que usted la lleve. Y quiero con esto terminar. Hay 5 cosas que la palabra de Dios hace por nosotros en relación a la fe. Ojalá usted tome apunte. Romanos capítulo 10, versículo 8. ¿Qué dice? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Si yo entiendo esto, voy a entender cómo es la fe. Nuestra voluntad es el centro de nuestra personalidad. Y es ella la que decide lo que vamos a hacer. Pero la palabra de mi Padre, Dios, dirige tu voluntad y mi voluntad. Ella nos desafía y nos dice lo que tenemos que hacer. Con este desafío, Dios nos está dando la certeza de que nos enseña que Él puede hacer lo que te está diciendo, lo que me está diciendo. Sin embargo, es nuestra decisión creer en Dios. Y lo que Él nos dijo para creer en lo que sabemos o en lo que usted va a experimentar.
Humanamente usted se la pasará experimentando, pero sin la palabra de Dios no puede haber la fe. Si tú no tienes las tremendas promesas de la palabra de Dios, tú no estás teniendo la fe, porque Él lo prometió. La fe se basa en la palabra de Dios, Hebreos 13:8, Santiago 1:17. Entonces el Espíritu Santo, mire, póngame cuidado, el Espíritu Santo con frecuencia siempre estará usando las Escrituras para las situaciones de fe, porque una vez que lo ha señalado, podemos volver a su palabra y notar que no ha cambiado. Las mismas Escrituras no están sujetas a nuestra memoria de la experiencia. No, las Escrituras son más susceptibles al examen de interpretación y a la comprensión verdadera. Por eso podemos decir, la palabra de Dios a través de otros medios, tales como la profecía, visiones, enseñanzas, nos puede estar diciendo: mira, lo que estás haciendo viene de mí o no viene de mí. Entonces paso a lo segundo. Entonces la fe te tiene que preparar. Sí, nos tiene que preparar. ¿Por qué? Porque está escrito en sus tremendos pedazotes de promesas. Que dice, primera de Juan 3, 21, 22, que dice allí: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos ¿en quién? En Dios. Y cualquier cosa que pidas, la recibiréis de Él, porque estás guardando sus mandatos, sus mandamientos, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. La fe es tan limpia, es tan sana, es tan pura, que no puede estar en un cuerpo que no tenga esa capacidad de guardar las normas, los mandatos que tenemos que recibir. La palabra de Dios nos examina y prepara nuestros corazones, lo dice Hebreos 4:12 y 2 de Timoteo 3:16, 17. Uno de los principales movimientos del vivir por fe es el movimiento de que tú seas quebrantado por ella, por la fe. Y hasta que tú no seas quebrantado, quebrantada, no podrás confiar ni depender de Dios como un niño, como una niña. Para vivir una vida de fe necesitamos poner toda al 100% nuestra confianza en Dios y no en nosotros mismos. De hecho, debemos vivir una vida de tal forma que si Dios no está presente, no podamos seguir adelante. Dios quiere que tú y yo caminemos en fe y que aprendas a construir tu vida en su suficiencia, en la de Él y no en la tuya. Y para hacerlo, Él tiene que preparar primero tu vida, nuestras vidas y en especial nuestros corazones. Por lo tanto, necesitamos poner nuestras vidas en Dios y caminar humildemente delante de Él. Entonces el que hace, Él nos exaltará cuando estemos listos. Primera de Pedro 5:6. Dios, tenemos un papá muy soberano, muy omnipotente, omnisciente y omnipresente. Él puede hacer lo que quiere y como quiera. Además, Él sigue prometiéndote y prometiéndonos esas tremendas promesas que Él solo lo hará siempre como mejor para tu vida y para mi vida, si le amas y haces su voluntad. Romanos 8:28. Entonces, iglesia, debemos recordar siempre que ya no seas tú esclavo del pecado y ya no estás en el pecado. Entonces la fortaleza de Dios por su espíritu como hijo, como hija suyo, podrá quitar de ti las cosas que están destruyendo la fe. Porque la fe es muy limpia, es igual al Espíritu Santo, es muy santa, porque viene de Él. El hombre y la mujer que capta la fe de Dios, siéntase, pero siéntase maravillado, espectacularmente bendecido, porque alcanzó algo que es sobrenatural, que es la fe. La fe no es yo decir, es que esto se hace porque se hace con mi razonamiento. La fe es algo que yo tengo que creer que Él la puso en mí, porque yo no tengo el pecado, no tengo la ira, el orgullo, las posesiones, los celos. Romanos capítulo 6, 14.
porque estas están provocando la falta de confianza en Dios y en nosotros mismos, en Cristo. Y todo esto está trayendo un obstáculo, que vivas una vida de fe pura y santa. Amén. Entonces, debemos prepararnos para que Él nos capacite en la fe. Está escrito, no me la estoy inventando. Marcos 11, 22, 23 dice: tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo tendrá. Marcos 11, 22, 23. Entonces este tremendo pedazote de promesa que nos dejó la palabra nos promueve un tremendo estímulo de fe. De hecho, la misma palabra de Dios, su palabra original, auténtica, nos está proveyendo una alternativa contra los pensamientos negativos que tenemos y actitudes de nuestra vieja naturaleza, porque la misma palabra de Dios es una alternativa real a vivir bajo el impulso de nuestros sentimientos o el dominio de las circunstancias, aun cuando esto parezcan muy difíciles. La palabra de Dios lleva buenos frutos y riqueza a nuestra vida. No tenga pereza para comerse la palabra de Dios. Mientras que tus palabras negativas frecuentemente estarán dominando tus acciones y pensamientos. Entonces, cuando esto está sucediendo, esto está destruyendo la fe. ¿La fe de qué? Tuya, no, la de Él. Porque la fe es gozo, es paz, es una realización. Yo no puedo estar con incredulidad, con duda, no, porque Dios dice, no, yo no puedo poner mi fe ahí. Entonces nuestras mentes son muy importantes para vivir una vida de fe. Somos muy susceptibles a las impresiones de nuestros 5 sentidos. Entonces aparece terrible este llamado Satanás, tratando de imponerte ataduras con la incredulidad. Y entonces este terrible va a utilizar lo que es tangible y obvio. Esto quiere decir que tú no vas a vivir una vida al nivel ¿de qué? ¿De la fe de Dios? No, sino vas a vivir al nivel de tus ojos o de lo que tienes delante de tu vida. Te mueves por lo que tienes, te mueves por lo que compras y vendes, pero no tienes la capacidad para saber cómo es la fe del reino de los cielos en tu vida. Por eso necesitamos mantener y poner nuestros ojos en Cristo, el autor, donde dice la palabra, el autor y consumador de nuestra fe. Eso dice la palabra para poder vivir una vida de fe. ¿Dónde lo dice? Hebreos 12, 1 al 3. Entonces, de hecho, el propósito de Dios es que tú te renueves en la actitud de tu mente, de manera que puedas conocerle y entender su voluntad y sus caminos. Romanos 12, 1 al 2, Efesios 4, 22, 24. Y como iglesia, como cristianos, necesitamos mantenernos en el poder viviente de la palabra de Dios. Mira, iglesia, promesas y bendiciones, Él nos está dirigiendo en fe. Hay un versículo muy bonito en la profecía de Isaías, que es la imagen de la gente que se arrepiente y que regresan amorosos a Dios. Sí, hay un versículo muy bonito en la profecía de Isaías. Ellos sintieron la disciplina de Dios en sus vidas, porque Él los está llamando desde su casa, en su casa, como ustedes que vinieron muy amablemente en esta mañana desde su casa. Entonces, dentro de la profecía se encuentra una de las lindas, bellas, lo más precioso de las promesas. Acompáñeme, Isaías 30. Isaías 30, 21 dice, y de pronto usted va a decir, pero ¿qué es esto? Pero es linda, hermosa. ¿Qué dice? Ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá, este es el camino, síguelo. Se la repito. Isaías 30, 21 dice, ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos
te percibirán. Oh, a tus espaldas una voz que te dirá, este es el camino, síguelo. ¡Qué bendición! ¡Qué tremenda hermosura! Lo más bello de una promesa que el Señor te dejó. Y aquí es donde nuestro poderoso Espíritu Santo nos está prometiendo una dirección espiritual para aquellos que lo escuchan, que lo queremos escuchar, que ponemos atención a lo que Él nos está diciendo. Necesitamos que la palabra de Dios nos dirija para vivir una vida de fe, de manera que no solo sepamos cómo recibir sus beneficios, sino también cómo usarla, cómo usarlo. De hecho, necesitamos que Dios controle tus acciones para vivir una vida de fe. Dios quiere que tomes los riesgos y tomes en riesgo. Recuerda, la fe, recuérdalo muy bien, pero tienes que recordarlo. La fe no es para ti, sino para Dios y su reino. ¿Por qué? Porque Él pone demasiadas etiquetas a la fe que no funciona. Porque el egoísmo las está motivando y no la gloria de Dios y la extensión de su reino. Si le obedecemos de todo corazón, hacemos su voluntad, Él nos cuidará y nos guardará. ¿No lo dice en una promesa tremenda? Salmo 66, 8 al 20. Entonces, para terminar, esta bendición tan tremenda que Dios está entregando en nuestras vidas, y porque sabemos que Él es el que hace y el que confirma, se lo tengo que decir de acuerdo a Isaías 66:9. Nos confirma en la fe Isaías 66:9. Dice, ¿podría yo abrir la matriz y no provocar el parto? Dice el Señor. ¿O cerraría yo al seno materno, siendo que yo hago dar a luz? Dice tu Dios. Dios siempre nos dará una palabra para continuar en la fe. ¿Por qué? Porque Él fortalece nuestro espíritu y nos da la seguridad que necesitamos para hacer lo que ha dicho que debemos hacer. Por eso un principio importante, la idea de la palabra de Dios como la raíz de la fe es vital para nuestra comprensión de la operación de esta última. Algunas personas se estancan aquí. Ellos ven a Dios actuando de una forma una vez y luego cometen el error de crear un mecanismo de fe propio, personal. Piensan que Dios actúa de una sola forma y de este modo reducen a la fe a una fórmula. La ruta puede cambiar, iglesia. Dios no es un Dios de una línea estricta. Dios no se va a dejar manejar por siempre en lo mismo que yo quiera hacer y diga lo que yo quiero hacer. Pero la raíz de Él nunca cambiará. Lo que significa que la fe siempre se basa y descansa en su bendita palabra. Si esta palabra, ojo, terminé, si esta palabra es verdadera, traerá fruto. No obstante, el camino entre la raíz y el fruto puede variar inmensamente de una situación a otra. ¿Por qué? Mire, esto es como culmino las bendiciones de la fe hoy. Óigamelo. Con todo mi amor, con mi esposa, le mandamos estas bendiciones de la fe. Los hombres verdaderos, las mujeres verdaderas de fe, saben cómo escuchar la palabra de fe, ver el camino de ella y esperar su fruto. No solamente saben cómo escuchar la palabra de Dios en sus vidas, sino también saben cómo recibirla y sobre todo cómo dejar que la palabra funcione en sus vidas de manera que surja la fe y se tomen las acciones correspondientes en Dios. Ese ha sido mi mensaje en este día, las bendiciones de la fe. Amados, es una bendición poder que usted y yo entendamos lo que Dios quiere para nuestras vidas. Es importante que usted tiene que entender que la fe no es un título. La fe no es un nombre, como decir liberación, sanidades. La fe
Ella sabe demasiado. Es demasiado sabia. Es demasiado poderosa. Es demasiado tremenda. Porque es un poder. Por eso, cuando se une y están juntas con la palabra, son los dos poderes más tremendos que nos dejó el Espíritu Santo de Cristo sobre la faz de la tierra. Usted no puede seguir perdiendo en esta vida creyendo en lo que otros te dicen. Tú no puedes seguir pensando que esto se hace por esto. Si usted no tiene la palabra, la fe no la ve en ti, no va a hacer nada, porque es que la fe es sabia. La fe no es un asunto de mover como yo quiera. La fe es algo de una tremenda bendición de Dios. Es un tremendo poder de Dios. Dios no se la puede dar a cualquiera. Y por eso es que muchos hacen cosas que uno dice, eso no, pero ¿de dónde sale tanto? Y el mismo Padre, Jesucristo, el Espíritu Santo dice, este ni sabe que yo no le he dado mi fe. Yo no le estoy bendiciendo con mi fe. Y un hombre, una mujer, anda en sus temperamentos coléricos, anda en su melancolía, anda todo soberbio, discute. ¿Cómo cree que la fe lo va a visitar? ¿Cómo cree que la fe se va a empoderar? ¿Cómo cree que Dios va a decir, tome mi fe, coja lo tuyo, haz lo tuyo, pero lo mío no me lo tocas? Esto es tremendo, mis amados. Esto es un tema que seguiré mañana con el amor de Dios, de hablarles de esto, esta semana que viene. Venga y inúndese usted a entender esta fe tan tremenda. Yo creo que usted no sabía que la fe es santa, que la fe tiene santidad. ¿Por qué? Porque es del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es santo y limpio. Él necesita un cuerpo, un templo limpio. No alguien que quiera mostrar racionamiento. Eso no es de Dios. He terminado mi mensaje el día de hoy. Le doy gracias a Dios porque me ha entregado esta gran oportunidad de poderles bendecir. Vamos a orar para entrar a la cena del Señor y entregarle a Él en esta mañana todo lo que nosotros somos delante de Él. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, declaro que las bendiciones de fe cayeron en vasijas, en odres, que quieren entender que sin santidad es imposible ver a Dios. Sin santidad es imposible tocarlo de Él. Lo tuyo es muy santo, muy limpio, Señor. Solo un toque tuyo y nos mata, Señor. Nos destruye. Porque tú eres santo. Nosotros somos pecado. Nosotros no somos limpios, Señor, para hacer todo lo que queramos hacer. Por eso en esta mañana bendigo tu iglesia, promesas y bendiciones. Bendigo a todo hombre y a toda mujer que vino a nuestra reunión. Y que en esta reunión, Señor, haya corazones de acuerdo al poder de tu gloria. Hoy, bendito Dios, bendigo tu vida y que la fe que usted haya oído en este día te haya hablado. Que esos pasos que te hablé te hayan entrado a tu corazón y puedas darte cuenta que la fe sabe quién eres tú y si puede confiar en ti o no puede confiar en ti, porque el Espíritu Santo es el que conoce nuestros corazones. Todo esto bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.